comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Escuela de Pensiones y me enorgullece decir que ya está tercera temporada de Escuela de Pensiones, pero como siempre no estoy sola, sino muy bien acompañada por la estrella de este programa realmente, que es mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, aquí, bueno, empezando como dices tú una nueva temporada, igual sorprende el hecho de que ya sea la tercera y a mí la verdad que me parece bien porque al iniciar la primera nunca pensábamos de que la respuesta de la gente iba a ser tan buena que nos pudiésemos mantener ya en una tercera temporada, así que la verdad que yo feliz de hacer este programa en muy buena Ya. compañía del equipo. Así es que feliz, feliz. Profe, ¿qué tal sus vacaciones? Así un poco para saber de usted durante este mes que estuvimos ahí. Si bien dejamos contenido, es verdad, porque nos Sí. preocupamos de dejar contenido, pero ¿cómo han estado sus vacaciones? Cuénteme así rápidamente. Ay, las vacaciones no fueron vacaciones porque No. la verdad que los planes eran poder descansar, hacer algo distinto, pero el destino quiso otra cosa. Estuve con COVID un par de, diría yo que un poco más de una semana. Ya de hecho en la voz un poco todavía se me nota un poco algunas afecciones del COVID que probablemente me va a durar un tiempo más según el médico. Así es que bueno, fue un mes de febrero distinto, pero igual logré obviamente estar en mi casa ahí una semana obligado a estar en cama, pero bueno, ¿Lo es parte de cuidaron? la vida. Yo diría que acá en Valdivia la verdad que los índices de contagios fueron bastante elevados, ¿ya? Y bueno, obviamente muchos visitantes, mucha gente venía de fuera, muchos contagiados igual que vinieron de vacaciones y se contagiaron acá. La cepa era más contagiosa, es más contagiosa la cepa de Omicron, por lo tanto era probable que uno se podría haber enfermado y bueno, así ocurrió. Pero bueno, al menos ya está recuperado, descansó, lo cuidaron bien, regalonearon mucho, me imagino, y para que usted esté aquí de vuelta con nosotros, que decidiera seguir en esta escuela de pensiones y aportando, intentando educar un poco previsionalmente a la comunidad que nos sigue, que tiene muchas dudas, y que es importante que sigamos también aportando cada jueves a las 8 esta información. Profe, si le parece, vamos a empezar este primer programa de esta tercera temporada con un tema que, bueno, durante nuestras vacaciones se dio, que, bueno, nos despedimos, de hecho, con el tema de la pensión garantizada universal que se aprobó, recordemos, y, bueno, durante el mes de febrero se implementó. Pero, bueno, todavía ha generado muchas dudas, muchas consultas de por qué a unos empezaron a pagarles, por qué a otros no, por qué unos más tarde, por qué no. Entonces, hoy el tema vamos a dedicar un pequeño espacio a explicar exactamente un poco la cronología, los plazos, mejor dicho, en específico de la pensión garantizada universal. Correcto, efectivamente, bueno, ya se empezó a implementar a partir del mes de febrero y ya un poco habíamos tratado de manera general el tema de la pensión garantizada universal y bueno, todavía hay muchas dudas y aquí estamos. Todos los jueves un poco aportando, como bien dices tú, para poder orientar a las personas, sacar de las dudas. Este mes creo que vamos a tratar de poder solucionar todas las dudas y consultas que llegaron al programa, que fueron muchas, así que bueno, aquí estamos dispuestos a poder aportar. Así es, querido profe, de hecho, vamos a, este mes en general del mes de marzo, ¿verdad? Lo vamos a dedicar un poco a, es un pequeño espacio para la PGU, porque hay muchas dudas y muchas consultas sobre la PGU, pero se puede explicar diferentes partes de esta pensión garantizada universal, pero además, y esto les vuelvo a invitar a todos ustedes que si nos están viendo tienen dudas, consultas de cualquier tema previsional, ya saben que no podemos dar recomendaciones de cambios de fondos porque nos falta la pregunta que lleguen sobre eso, pero sobre cualquier otro tema que tenga que ver con el sistema previsional, dudas y consultas, podemos resolverlas aquí. Así que aprovecho también a darles el mail, producción@fflay.cl, a ver si lo puede colocar ahí mi querida señora directora, para que si ustedes, ahí está, me dice, para que si ustedes tienen dudas o consultas no se escriban ahí. También lo pueden hacer a través de los chats de las diferentes redes sociales, pero les recomiendo
y por favor les pido también encarecidamente que sobre todo nos puedan escribir a ese mail, ya que es más fácil después gestionar las dudas, las consultas y después incluirlas en la pauta, porque después me tienen como loca buscando en todas las redes sociales las preguntas y algunas veces se me escapan algunas. Entonces, para facilitar las cosas y así también siendo casi seguro que las podamos contestar, les invito a que nos escriban por ahí. Y por eso mismo además han llegado muchas consultas. Pero, profe, vamos a partir con la PGU digo, y me gustaría que empecemos a hablar de la cronología y lo que tiene que ver con febrero del 2022, que fue cuando se inició, o mejor dicho, cuando entró, ¿verdad?, en rigor, un poco en vigor la ley, y quiénes son los que reciben el beneficio a partir de febrero del 2022 y quién es la entidad que paga esta pensión garantizada universal durante el mes de febrero. Correcto. Bien, bueno, recordar ahí en términos generales que esta ley obviamente empezó a tener operatividad a partir de febrero del 2022. Por lo tanto, todas aquellas personas que ya percibían el pilar solidario, a partir de este mes su pensión fue reajustada. La pensión básica solidaria subió a 185.000 pesos y a aquellas personas que ya percibían aporte previsional solidario, se les empezó a pagar la diferencia de lo que percibían anteriormente con esta nueva diferencia, con este nuevo monto que hoy día, a partir de febrero, se empezó a pagar como una pensión garantizada universal, que va a ser un monto inicial establecido para todas las personas, ¿cierto?, de 185.000 pesos, y va a variar de acuerdo, una vez que las personas soliciten este aporte, a aquellas otras personas que se va a ampliar la vulnerabilidad. El momento que soliciten, bueno, para ellos el monto va a ser un poco menor. Recordemos ahí que el monto máximo que se va a poder otorgar de los 185.000 pesos va a ser para aquellas personas, todas aquellas personas que perciban 630.000 pesos como pensión hacia abajo, ¿ya? Pero bueno, la institución que a partir del mes de febrero debe pagar este nuevo incremento, este nuevo complemento de la pensión garantizada universal, es precisamente la misma institución donde los afiliados percibían su pensión, ¿ya? En este caso la AFP, el IPS, ¿cierto?, y las compañías de seguro. ¿Ya? Por lo tanto, a partir del mes de febrero y durante aproximadamente 4 meses, todavía es esa institución quien les va a pagar este complemento de pensión, ¿ya? Por lo tanto, va a ser la misma FP, la compañía o el IPS, ¿cierto?, quien cancele este complemento de pensión. A partir del 5.º mes va a ser el IPS quien se encargue de pagar de manera directa a los afiliados todo lo relacionado con la pensión garantizada universal. Todo lo relacionado con el pilar solidario va a ser el IPS quien va a estar a cargo de los pagos de manera directa. Durante este tiempo se asume de que la información va a llegar al IPS a través de la misma institución donde se pagaban anteriormente el pilar solidario. Es decir, que la AFP debe enviar la información al IPS, la compañía de seguros debe enviar la información al IPS de las cuentas donde se hacían los depósitos para el pago de las pensiones. Por lo tanto, a partir del 5.º mes corresponde al IPS de manera directa el pago de este complemento de pensión. Así es, profe. También hay que decir que he leído bastantes comentarios al respecto en las diferentes redes sociales, porque algunas veces también hemos hecho posteos durante este mes de febrero y, claro, es normal. Se ha leído bastante indignación al respecto por el tema se anunció la PGU con bombos y platillos y finalmente las personas vieron reflejadas en sus cuentas otros montos porque tenían otras expectativas. Y aquí también hay que enfatizar bastante y ser bastante claro. Nosotros aquí lo dijimos en reiteradas ocasiones, muchas veces lo repetimos. También yo, por ejemplo, en el Cultura Express lo repetí muchas veces sobre las personas que recibían aporte previsional, las personas que recibían pensión básica solidaria, para que no se levantaran unas falsas expectativas sobre los montos que se iban a recibir, que al final y al cabo, si bien es una pensión garantizada universal que ayuda en cierta forma, ¿verdad?, a las personas jubiladas y también activas,
con una cantidad, sabemos que no es suficiente y con eso tampoco se vive, pero llegaron muchas críticas al respecto de los montos porque se esperaban otras cantidades de dinero y finalmente es porque, volvemos a reiterar, dependía también si se tenía una pensión básica solidaria o si se recibía un aporte previsional solidario, entonces realmente 185.000 íntegros no iban a ser como tal porque se modificaba con el aporte previsional solidario. Pero dicho esto, profe, usted ya explicó un poco que quienes lo recibirían en febrero, bueno, quienes los tienen que haber recibido ya en febrero, ¿verdad?, estos montos, pero ¿quién va a recibir la pensión garantizada universal entre febrero a julio del 2022? Yasmina, perdón, durante los 6 primeros meses de vigencia de la ley, tendrán derecho aquellas personas que reunían los requisitos de la ley anterior, ¿ya? Es decir, aquellas personas que tenían la edad de los 65 años, ya tenían una pensión menor a la pensión máxima con aporte solidario y pertenecían al 60% más vulnerable de la población, es decir, que, ojo, que entre el mes de febrero y en el mes de julio, las personas que pueden acceder al beneficio van a ser aquellas personas que cumplían con el requisito del pilar solidario anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, durante este tiempo, aquellas personas que hacen su postulación por primera vez y están fuera de este rango de vulnerabilidad, aún todavía no van a percibir el beneficio, ¿ya? Es decir, dejar muy en claro que entre el mes de febrero y julio, todas aquellas personas que van a percibir el beneficio van a ser aquellas personas que cumplían anteriormente con los requisitos de la vulnerabilidad, la edad, ¿cierto?, y el monto de la pensión menor a la pensión máxima con aporte solidario. Perfecto. Ya, entonces ya nos quedaría, profe, el último tramo. Ahí tome un poquito de agüita también para su garganta, si quiere, profe, porque ahí yo sé que está complicadillo. También me acaban de decir que creo que antes dije 185 euros. Lo siento, aún ese se me va porque se me queda todavía la mentalidad española. Pero 185.000 pesos me refería. Gracias ahí a Viviana por la aclaración. Profe, y ya nos quedaría el último tramo, que serían las últimas personas en recibir la pensión garantizada universal, que es a partir de, si no me equivoco, julio, ¿no? Agosto del 2022. ¿Quién la recibe? Exactamente. A partir de agosto del 2022, efectivamente, a partir del 7º mes, todas aquellas personas que cumplen con el requisito de la nueva vulnerabilidad, es decir, que cumplen con el requisito de tener 65 años, pertenecer al 90% de la población más vulnerable, ¿cierto? Y que la pensión debe ser como referencia menor a 1 millón de pesos, todas aquellas personas van a poder acceder a la PGU. Es decir, van a poder a partir del mes de agosto percibir el beneficio de la PGU y el incremento de este complemento de pensión. Perfecto, ya. Entonces ahí quedamos con esos diferentes plazos que hay, por si todavía había dudas, consultas, han llegado desde luego muchas, y era importante que comentáramos en esta ocasión, en el programa de hoy, cuál es la cronología, por así decirlo, o los diferentes plazos que hay para que los beneficiarios, si es que cumplen, como dijo el profe Dávila, con los requisitos, cuándo van a cobrar esta pensión garantizada universal y cuáles son las instituciones que la pagarán. Como hemos dicho, son diferentes plazos. ¿Verdad? Yasmina, sí, ahí hay una situación que quería comentarles porque un poco se ha ido dando la medida que va funcionando la ley. La verdad que se amplió bastante el rango de vulnerabilidad, por lo tanto hay muchas personas que van a poder acceder al beneficio. Y recordemos también que van a poder acceder al beneficio aquellas personas que no necesariamente están pensionadas, ¿ya? Porque el requisito va a ser la vulnerabilidad, va a ser tener la edad de los 65 años y la residencia. Por lo tanto, no hay un requisito puntual con respecto a que la persona esté pensionada para poder acceder al beneficio. Por lo tanto, aquellas personas que cumplen con los rangos anteriores, ¿cierto?, con los requisitos anteriores y que no están pensionadas, lamentablemente ahora no pueden solicitar todavía porque el sistema no permite
solicitar, hacer la solicitud, ¿ya? Esperemos porque ellos, en términos estrictos, debiesen empezar a tener el beneficio a partir de agosto de este año, como yo lo acabo de mencionar, ¿ya? Pero en el sistema de la solicitud, en Chile Atiende y en el IPS, ¿cierto?, donde se realiza la solicitud, ya todavía no se les permite el ingreso y todavía aparecen como que estas personas no tuviesen el derecho, ¿ya? Porque esperamos que el IPS vaya, obviamente, acomodando un poco los sistemas para que la solicitud como tal pueda hacerse en un momento determinado, y yo creo que en algún momento se va a anunciar en qué momento se va a poder hacer la solicitud. Yo estimo que al menos un mes antes o 2 meses antes la solicitud pudiese hacerse, porque estas personas se asume que a partir del mes de agosto tendrían derecho al beneficio, ¿ya? Ahora, a lo mejor podría ser también que en el mes de agosto se pueda hacer la solicitud y el sistema les permita pagar de manera retroactiva este complemento de pensión. Perfecto. Profe, también hay un punto que hace mi querida Catayas ahí desde YouTube, sí. Y tengo que confirmar lo que está comentando. De hecho, también le estuvimos hablando el otro día el profe Dávila y yo, y es que dice Catayas, exacto, se pagó por separado el monto anterior y la diferencia para los 185.000 pesos en febrero. Conozco gente de primera mano que se les pagó la diferencia que se les hacía con la PGU y después se le pagó en la fecha correspondiente. Yo tengo un caso cercano que ocurrió así, se les pagó prácticamente la diferencia que iban a ganar con el ingreso de la PGU y después lo que estaban ganando anteriormente. Y eso parece que se dio para todo el mundo. Exactamente, los pagos no han sido en un día, todos los pagos juntos, digamos, han sido en días distintos. Efectivamente, se ha recibido un pago inicialmente, ya a lo mejor coincide con que esta persona y muchos recibieron primero la diferencia y posteriormente el pago de su pensión que ya venían percibiendo. Así es, y también ahí estaba comentando nuestra querida Catita que es verdad que muchas personas se generaron muchas expectativas con respecto a la PGU y después, bueno, ya saben, cuando uno se crea muchas expectativas, finalmente lo que pasa es que la realidad es otra, pero por eso siempre llamo a informarse bien, o si son también personas mayores a lo mejor y no tienen esta información tan accesible como son hoy las redes sociales o también internet, ¿verdad? Que también podamos ayudar a nuestros adultos mayores o a personas que también puedan hacer este trámite, ¿verdad? Ya que a lo mejor están un poco perdidas o desinformadas. Y yo lo digo de primera mano, lo veo con mi papá, que también le tuve que explicar muchas veces porque el pobre hombre pensaba que le iban a dar 185.000 pesos adicionales y no era así, porque él recibe un aporte previsional. Así que sí, siempre claro, es importante la información. Sí, lamentablemente ahí al inicio, cuando nació, ¿cierto? Y empezamos a conocer esta nueva ley, se entendió efectivamente, masivamente se entendió de que iba a ser adicional a lo que ya ganaban, y lamentablemente eso ocasionó confusión, ¿cierto? Y que lamentablemente no fue así, y confusión en mucha gente, se masificó y obviamente mucha gente quedó con la impresión de que iba a recibir 185.000 pesos adicionales a lo que ya ganaba. ¿Ya? Y bueno, y posteriormente hemos ido, y como bien dices tú, incluso lo vimos antes de salir de vacaciones, nos dimos el trabajo de poder hacer un cuadro en el cual mostrábamos claramente cuál iba a ser la realidad de cada tramo de pensiones que las personas percibían, así es que bueno, vamos a tratar de poder ir repitiendo para que igual ir aclarando esos puntos. Exacto, sí, yo creo que el gran grueso de desinformación fue para las personas que hoy forman parte del pilar solidario, o formaban, porque ya el pilar solidario, entre comillas, desaparece por la PGU, pero para esas personas, porque las personas que no recibían ningún tipo de beneficio sí son 185.000 pesos adicionales. Ahora la cosa es las personas que recibían una pensión básica solidaria, que tenían 176.000 pesos y solamente se les sumaban 9.000 pesos, entonces, o las personas que recibían un aporte previsional solidario, eso se sustituye, entonces realmente, si uno suma y hace la resta, ¿verdad? No eran adicionalmente solo 185.000 pesos, como estábamos hablando.
Profe, no sé si hay algo más que quiera comentar al respecto, porque si no nos vamos a ir directamente a las preguntas y respuestas. Y para todas aquellas personas que no han hecho la solicitud y que el sistema por algún motivo les pudiese estar arrojando que no tienen derecho, ahí yo les pediría que reintenten poder hacer la solicitud en el mes siguiente, ya porque de a poco el IPS ha ido como liberando, ¿cierto? Porque a veces no se explica muy bien por qué, sabiendo que a lo mejor cumple con el requisito la persona, le arroja que no tiene derecho, ¿ya? Es porque obviamente la amplitud de las solicitudes que han llegado, ¿cierto? Y ahí obviamente el IPS yo creo que está ajustando sus sistemas para poder canalizar efectivamente todas las solicitudes, ¿ya? Y reiterar a la vez que la gente que tiene la edad y no está pensionada, ya todavía no puede hacer la solicitud porque su beneficio va a empezar efectivamente a partir del mes de agosto y ahí se va a ver seguramente un mes antes o el mismo mes cuando van a poder hacer la solicitud de la PGU. Así es, profe. Aquí también decía por aquí Sandra Ramos en YouTube, dice, se hicieron expectativas porque el señor presidente explicó mal. Bueno, muchas veces ya sabemos que se vende un proyecto, se vende muchas veces una ilusión, ¿verdad? Y después del dicho al hecho hay un trecho, como dicen, ¿verdad? Y por eso es importante estar bien informados y por eso es lo que nosotros intentamos reiterar las veces que haga falta y simplificar un poco la información al respecto. No se queden, como siempre les digo, con el titular. No se queden con el titular. Profe, sí, efectivamente salió obviamente de algún discurso que hizo el presidente y de ahí efectivamente surgieron las dudas y las expectativas muy altas de parte de la gente. Lamentablemente también en una reforma importante que tuvimos en el 2008, la presidenta igual cometió el mismo error con respecto al bono por hijo, ya, y se crearon muchas expectativas, si bien es cierto, es un aporte para muchas mujeres, pero las expectativas igual se hicieron muy altas pensando que las mujeres iban a percibir ese bono de manera directa, y después nos dimos cuenta que era parte de la pensión y los incrementos de pensión, la verdad que en ese sentido han sido bien mínimos. Profe, vamos a cerrar este bloque para irnos a las preguntas, pero antes también decirles a la comunidad que vamos a seguir explicando y resolviendo conceptos de la PGU durante este mes de marzo, así que si ustedes tienen dudas o consultas sobre eso, no duden en enviárnosla al correo o también a través de las redes sociales. Por ejemplo, la próxima semana podemos hablar, profe, de ocurrido con la PGU y la cuota mortuoria, que quedó también, como quien dice, la escoba con ese tema y aclarar también esos conceptos que es tan importante. Pero, querida señora directora, ¿podemos pasar a pregúntale al profe? Para allá. Profe, nos vamos directamente a las preguntas-respuestas porque la comunidad tiene muchas dudas, muchas consultas que necesitan que sean respondidas por usted. Profe, primera pregunta. Esto llegó a través del mail. Reitero nuevamente, escríbanos a producción@fflay.cl porque nos facilitan mucho la labor para recolectar las preguntas para la pauta y es mucho más fácil que no se nos pierdan, no se queden ahí en el tintero. Y la pregunta es de Enrique Bío. Dice, estoy pensionado y sigo trabajando. ¿Es cierto que debo seguir imponiendo en la cuenta obligatoria para tener derecho a licencia? Bueno, esta es una súper buena pregunta porque la verdad que hasta el día de hoy siempre hemos tenido esta duda, ¿ya? Yo he tratado de un poco aclararla incluso con las instituciones de salud y en alguna oportunidad una institución de salud, precisamente donde estoy, ya me aclaró la duda y me notificó, pero el punto está en que las instituciones de salud, sobre todo las ISAPRES, ya no tienen una interpretación clara de acuerdo a, en este caso, a la institución que las rige. Ya cada una da como una institución propia, una interpretación propia. Incluso hay algunas resoluciones, incluso judiciales, que para el área pública, es decir, para los trabajadores del área pública, ya se ha resuelto y se ha resuelto a favor de los trabajadores, es decir, que no necesariamente deben cotizar una vez que ya tienen la edad cumplida, ¿cierto?, para tener derecho a las licencias médicas si siguen trabajando.
¿ya? Ya. Pero es una resolución que está de acuerdo a instrucciones del ente público que las regula de manera distinta y no bajo el Código del Trabajo, ¿ya? Entonces ahí hay situaciones que no son medibles para todos. Por lo tanto, hoy día sigue estando un poco en el limbo el hecho de poder saber si efectivamente de manera masiva se puede dejar de cotizar a la edad cumplida de pensión y tener derecho a las licencias médicas, porque no es una norma o algo que esté regulado y claro en el sistema para que las personas lo puedan hacer. Por lo tanto, ahí yo diría que si alguien quiere asegurarse el hecho de que le paguen efectivamente sus licencias médicas, la mejor opción es poder seguir cotizando para que eso ocurra. Ya, perfecto. Ahí nos está contestando el profe Dávila. También otra pregunta que llegó a través del mail y es de Damián Flores. Dice, ¿cuándo es buena fecha para jubilar y cuál es el procedimiento? Bien, esta pregunta la hemos tenido varias veces el año pasado y siempre es bueno reiterarla porque siempre surge. ¿Cuándo es buena fecha poder pensionarse? Aquí yo tengo una opinión y una opinión que un poco la he ido validando a través del tiempo y creo que es la respuesta adecuada para las personas. Cuando tengo el requisito de poder pensionarme, es buena fecha para hacerlo. No existe una fecha determinada de un mes determinado, ¿cierto?, dentro del año para poder acceder a mi pensión como una mejor alternativa. ¿Por qué? Ya sabemos que, sobre todo en retiro programado, existen tasas con las cuales se calculan las pensiones. Estas tasas son trimestrales. Y bueno, durante un tiempo surgió, y que calzó precisamente este año con eso, que el primer trimestre del año hemos tenido una excelente tasa. Perdón. Por lo tanto, uno podría asumir de que el primer trimestre del año es una muy buena fecha para pensionarse. ¿Ya? Ha sido en algunos años, y este año puntualmente ha coincidido con este trimestre. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hubiese pasado si yo el año pasado, el 2021, en el mes de mayo, hubiese cumplido mi edad de pensión, ¿cierto? Y digo, no, me espero hasta enero del próximo año porque probablemente hay una posibilidad de tener una mejor tasa, ¿ya? Y me espero y resulta de que financieramente, ¿ya? Y del punto de vista de los ingresos, dejo de percibir, no me pensiono, por lo tanto dejo de percibir un ingreso a través de una pensión durante prácticamente 11 meses, ¿ya? Es decir, desde el mes de mayo, desde el mes de abril, si es que se fuese abril, hasta el mes de diciembre, dejar de percibir un ingreso de pensión, que ese ingreso de pensión que voy a recibir no se compensa con la posible subida de tasa que voy a tener en el mes de enero. Y en el mes de enero podría perfectamente acceder a lo que nosotros hemos fomentado un poco, que es el recálculo extraordinario de pensión. Por lo tanto, igual podría aprovechar parte de esa tasa, ¿ya? Pero voy a tener la posibilidad durante todos estos meses anteriores de percibir y tener un ingreso, que el sistema, esos montos de pensión que podría recibir el sistema no me los va a otorgar si me pensiono un año después, o 11 meses después, o 10 meses después. Por lo tanto, por eso yo siempre menciono que la mejor fecha para pensionarse es la fecha en que cumplimos el requisito, ¿ya? Y el principal requisito de pensión es la edad. Teniendo la edad, es la mejor fecha para poder pensionarse y no esperar un mes X. Perfecto. Profe, y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál sería el procedimiento hacia grandes rasgos? Porque es muy largo, pero también invitamos a Damián, que nos mandó la pregunta, profe, antes que continúe, a invitarlo a que en nuestro YouTube, en nuestros canales de YouTube, tienes también programas que hemos hecho con todo el proceso de jubilación explicado. Son, creo que si no me equivoco, 4 o 5 programas de cada uno como media hora donde se explica detalladamente el proceso. Ahora el profe resume, pero para que también lo dejo ahí como dato. Claro. Bueno, el procedimiento es, teniendo el requisito cumplido, yo accedo y hago la solicitud de pensión
En la FP, recordemos ahí que se puede hacer de manera directa presencial, se puede hacer online a través de la página, hay algunas AFP que tienen implementado el servicio a través de la página, o se puede hacer a través de un representante, que puede ser un mandatario X o un asesor de manera directa, un asesor profesional quien les haga el trámite. Por lo tanto, ese es el procedimiento directo, se hace la solicitud de pensión, aproximadamente en 10 días más, si todo está en regla, ¿cierto? Y no hay bono de reconocimiento, 10 días más se obtiene el certificado de saldo. Con ese certificado de saldo, que es una foto que se le toma a la cuenta en un día X, ¿cierto? Con ese certificado de saldo se mandan a pedir las ofertas de pensión. Las ofertas de pensión aproximadamente se demoran de 4 o 5 días en que llegue el resultado al correo electrónico del afiliado, y una vez que llegan, se revisan, se analizan y se toman decisiones con respecto a qué modalidad se va a elegir. Perfecto, profe. Es súper completa y súper bien resumida, se lo tengo que decir, la información. Vamos a la siguiente pregunta de Álvaro Carbullanca. También nos escribió al mail. Dice por aquí, cuando habla de renta de los últimos 10 años, ¿se refiere a renta bruta, imponible o total de haberes, incluso la gratificación mensual? Tengo 60 años y quiero intentar solicitar mi jubilación anticipada. Habla del tema de la jubilación anticipada. Ok, para estos efectos, Yasmina, siempre es la renta imponible, la renta que está reflejada en la cotización que el trabajador hace en la FP, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, lo que hace el FP, y por eso que el FP posteriormente hace el resumen y entrega el promedio de renta de los 10 últimos años, porque la actualiza de acuerdo al IPC, porque obviamente lo que se cotizó hace 10 años, 9 u 8 años, hoy día eso tiene un valor distinto, ¿cierto? Se actualiza de acuerdo al IPC, se actualizan las rentas y se emite el certificado en el cual se indica, que es a través del certificado de saldo, cuando nos pensionamos, se indica el promedio de renta que esa persona tiene, pero está relacionado siempre en base a la renta imponible. ¿Ya? Perfecto. Ahí queda la contestación entonces para Álvaro, que nos había escrito al mail. También la siguiente pregunta llegó al mail, al correo, dice de María Magdalena Arellano. Dice, es largo, pero vamos a explicarlo ahí detalladamente todas sus consultas. Dice, yo ocupé el seguro de cesantía, me pagaron en el transcurso de un año el 1,5 millones que tenía. Dice, consultas. Mientras a uno le están pagando la cesantía, el monto que va quedando de saldo, ¿queda en stand-by o el sistema sigue trabajando con ese dinero? Y creo que hay otra pregunta ahí. Sí, pero creía que la iba a contestar por partes. Como que era, profe, era para que no se nos olvidara. ¿Qué hago? ¿Le leo las otras preguntas? Bueno, una más nomás creo, sí. Una más. Dice, ¿se puede ver en algún lugar la rentabilidad de la AFC? Sí, bueno, el AFC, ¿cierto?, tiene un sistema de inversión de los recursos porque obviamente llegan muchos recursos igual, es una institución ahí que igual se ha fortalecido bastante de acuerdo a los recursos que administra, ¿cierto? Y los fondos del AFC no quedan en stand-by nunca porque igual esta institución tiene la obligación de trabajarlos, de administrarlo de cierta manera, para que vayan generando cierta rentabilidad y cierta ganancia, sobre todo porque está relacionado con un pilar también que es solidario, ¿ya? En donde se entrega un beneficio que tiene esa característica, ¿ok? Por lo tanto, debe también esta institución trabajarlo de tal manera que puedan generar también ganancias estos fondos. Por lo tanto, no queda en stand-by, ¿ya? Y el FC publica, no sé si con qué periodicidad, eso para dejarlo claro, pero ellos publican, ¿cierto?, cuál es la ganancia obtenida de los fondos que administran, ¿ya? Por lo tanto, es fácil de poder acceder, ¿cierto?, a través de Internet a esa información. Ya, profe, lo que sí decía también María Magdalena, que nos había escrito, es que dice, entiendo que si uno tiene remanentes en esa cuenta, si le queda algo de dinero y se va a jubilar, ¿esto se suma a la pensión? Bueno, la pregunta ahí es que siempre la persona que se va a pensionar y tiene saldo del seguro de cesantía tiene la opción de ese saldo trasladarlo a la cuenta obligatoria para que se complemente ese capital y pueda, obviamente, mejorar la pensión. Ahora, la verdad que yo siempre recomiendo no usar este dinero con ese fin,
porque la otra opción que tienen las personas es, una vez pensionados, una vez ya con su pensión materializada, ir con un certificado de pensionados más su primera liquidación de pago de pensión, ir al seguro de cesantía y retirar todo ese dinero de una sola vez. Por lo tanto, creo yo que ese es el mejor camino para la gente que tiene dinero en la cesantía y se está pensionando. Profe, usted da unos tips tan buenos, de verdad. Es muy inteligente usted, no sé si se lo había dicho. Por aquí llega otra pregunta de Alejandro Torres. Dice, tengo 47 años y coticé desde el año 93 al 2005 en las Fuerzas Armadas por Capredena. Todas mis cotizaciones pasaron a un bono de reconocimiento a la FP Provida. Para los años del 93 al 2005, ¿también es válido el bono de reconocimiento? Efectivamente, porque las personas que en este caso, yo asumo de que él obviamente está en Fuerzas Armadas y pertenece a una caja del sistema antiguo. Por lo tanto, si él hoy día ya dejó de pertenecer y entra al mundo laboral, ¿cierto? Y debe incorporarse o se incorpora al nuevo sistema, puede solicitar el bono de reconocimiento de esas cotizaciones que tuvo en ese periodo, en esa institución. Eso es válido y de hecho hoy día eso ocurre con mucha gente que estuvo en las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y entra al mundo civil y trabaja y se cambia de sistema, obviamente, porque en el mundo civil, o sea, es decir, si yo entro a una institución privada, no puedo cotizar en Capedena porque es una rama de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no existe esa posibilidad de cotizar en Capredena y de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, lo que corresponde es efectivamente solicitar el bono de reconocimiento. Le pasa a muchas personas, porque recordemos ahí que la gente que trabaja en las Fuerzas Armadas, muchos de ellos se retiran jóvenes todavía, por lo tanto todavía tienen capacidad de poder seguir trabajando y de hecho muchos lo hacen esta gestión de poder solicitar su bono de reconocimiento. Perfecto, profe. Siguiente pregunta. José Seguel dice, para los que recién van a trabajar, ¿cuánto tiempo tienen que estar en la FP que ganó la licitación? 2 años, siempre son 2 años, ¿ya? Esa es la obligación que el sistema determina para aquellas personas que están o se incorporan a esta FP, la licitación, ¿ya? En ese sentido, un poco para la pregunta y la respuesta relacionada con esto, es súper importante para la gente que se incorpora por primera vez a una FP que le cobra poco, ya una vez que tiene la posibilidad de poder analizar otras alternativas en el mercado, deben hacer, porque generalmente, no es una constante, las otras instituciones o las otras AFP pudiesen entregarle mejor rentabilidad que la FP donde ellos están, haberse ganado la licitación o cobrarle menos. No siempre el hecho de que una FP cobre menos significa que tengo mejor resultado al final, ¿cierto?, en mi cuenta. Por lo tanto, hay, ¿cierto? Y el saldo que hay en la cuenta probablemente va a poder determinar efectivamente qué tan importante es la rentabilidad sobre mi cuenta. Por lo tanto, ahí yo recomiendo a las personas en términos generales no siempre dejarse llevar por el costo. Si bien es cierto, los nuevos afiliados están obligados a ingresar a una FP que le cobre menos, y me parece bien porque para los inicios de una afiliación siempre es importante el costo más que la rentabilidad, pero una vez que ya tienen la opción de poder elegir, analizar esa posibilidad, ¿cierto?, con otras instituciones. Ya, perfecto. Ahí me había saltado también una pregunta que estaba en la pauta, la verdad es que no la di. Dice por aquí Alexander Lobos. Dice, bono de reconocimiento. Mi padre tenía dinero, tenía lucas en el ISP, dice, pero murió en el 2012. ¿Todavía podría hacer algo mi madre?
Es IPS, difícil, me imagino que sí, se refiere a IPS, no sé si lo estoy diciendo mal exactamente, o sí, me lo he visto. sí. Bueno, después que existe una pensión, después que existe a lo mejor un fallecimiento, ¿cierto? El bono de reconocimiento en sí es un bono que se liquida y que se liquida, es decir, no existe la posibilidad de que un tercero ya solicite un bono de reconocimiento de una persona que incluso ya no está. El sistema le entrega y le otorga a los afiliados la posibilidad de hacer un reclamo posteriormente del bono emitido o cuando todavía no se ha solicitado, le da la posibilidad de 2 años posteriores de poder hacer cualquier reclamo, cualquier solicitud para poder aclarar la situación del bono de reconocimiento. Ya. ¿Ya? Pero lamentablemente no existe una posibilidad de alguien que no esté de que pueda solicitarse ese bono de reconocimiento. Lamentablemente no. Ya, perfecto. Dice por aquí también José Orlando Villa, dice, estoy jubilado en compañía de seguro y al tiempo de jubilar tenía 7 millones. ¿Esos millones los puedo retirar? Bueno, aquí habría que asumir que esos 7 millones, él se fue a una compañía de seguros, se pensionó una renta vitalicia y después tuvo 7 millones en la FP. ¿Ya? Eso es lo que se puede deducir de la pregunta. Los podría retirar siempre y cuando la pensión que tiene, la pensión que tiene en la compañía cumple con el requisito del excedente. ¿Ya? Es decir, que esa pensión sea mayor al 70% del promedio de su renta. Si eso es así, él podría retirar ese dinero como excedente de libre disposición. Pero de lo contrario, ese dinero puede generar un retiro programado o se puede traspasar hacia la compañía de seguros para poder calcular y que la compañía le recalcule un nuevo monto de pensión. Perfecto. Siguiente pregunta de Oriel Franchini. Y también aprovecho de saludarla porque sé que nos está viendo. Volvió a mandar, yo sé, la pregunta ahí en los chats de las redes sociales, pero ella ya había mandado también su pregunta con anterioridad, así que la incluimos en la pauta. Y dice por aquí, estoy con el tema de mi pensión de invalidez y tengo una gran duda. Tengo 137 millones y 46 años. Todos me dicen que me quede con renta vitalicia con todo lo que está pasando. Me imagino a toda la situación de los fondos y la inestabilidad que hay. Dice, ¿qué hago? Dice, por favor, su opinión. Dice, mañana debo firmar. Chota. Bueno, la verdad que aquí entramos en un terreno que es bastante personal, ¿ya? ¿Por qué? Y lo hemos reiterado también en las clases, ¿ya? Es decir, no existe una receta general para todas las personas. Yo no les puedo decir, esta modalidad es la mejor hoy día para todo el mundo. Yo no les puedo decir eso porque sería un tremendo error, porque cada persona vive un mundo totalmente distinto y todos somos distintos con situaciones financieras distintas, con situaciones familiares distintas, con situaciones de salud distintas. Por lo tanto, cada modalidad, retiro programado, renta vitalicia o renta temporal o el mix de las primeras modalidades pueden calzar para diferentes personas. Por lo tanto, en ese sentido, ya, a mí me encantaría ayudarla a ella para poder tomar una decisión, pero esa decisión se debe tomar con más información sobre su tema personal. ¿Ya? Por lo tanto, reitero en ese sentido a todas las personas, porque siempre es como la pregunta típica, profe, ¿qué modalidad opto? ¿Cuál es la mejor modalidad con la cual hoy día me puedo pensionar? Eso no existe, eso como receta hoy día no existe. Si alguien lo entrega, está cometiendo un tremendo error porque cada persona, reitero, es un mundo en particular. Por lo tanto, la modalidad para esa persona puede ser muy distinta a lo que pudiese ser para otra persona. Perfecto, sí, sobre todo como siempre decimos, hay que ser bastante riguroso al dar ciertas, a explicar y dar ciertas también recomendaciones, ¿verdad? Porque como dice el profe, lo que sirve para uno es un sistema que podría servir para uno, o una modalidad, mejor dicho, que puede servir para algunos, para otros no, porque depende de una serie de cantidades, por ejemplo, de ingresos, o también, por ejemplo, de incluso el núcleo familiar, etcétera, no sé, de muchas cosas, ¿verdad, profe? Sí, ahora igual uno por la cantidad de dinero que, bueno, yo asumo que como es una pensión de invalidez, está ejecutoriada
un incremento ahí en el saldo de su cuenta producto de la compañía de seguro que aportó, ¿cierto?, el capital adicional para que se incremente el saldo de su cuenta. Ya aquí ella seguramente, o la persona está preocupada obviamente de ese capital, ¿ya? Hay formas obviamente y habría que ver si en detalle, ¿cierto?, qué modalidad podría ser la más adecuada para ella, si el retiro programado. En el caso hay que un poco llevarla a las perspectivas de cómo funciona el retiro programado en el tiempo, ¿cierto? Si ella está dispuesta a funcionar de esa manera, el retiro programado podría ser la opción, o de lo contrario, como bien dice ella, de acuerdo a lo que está pasando hoy día, a lo inestable que está el mercado, lo que nos pasó el año pasado y las perspectivas de este año, en cuanto que pudiesen ser muy similares al año pasado, uno podría estar visualizando una renta vitalicia, pero en términos más estrictos deberíamos tener más información sobre ella para poder ayudarla. Ya, y perfecto. Y cualquier otra duda, a lo mejor otra forma que te podamos ayudar, querida Oriel, no sé si lo pronuncio bien, Oriel, también nos puedes volver a escribir o escribir también al profe Dávila. En la medida de lo posible te intentamos ayudar. De hecho, ahí también nos estaba contestando que comprendía que tampoco le pudiéramos dar más información. Pero esperamos haberte, pues, dado la respuesta, aunque sea un poquito, que te pudiera ayudar de cierta forma. Por aquí dice Francisco Mánquez. Yo me pensioné por trabajo pesado a los 63 años. No incluí el bono de reconocimiento. Este año cumplo los 65. ¿Cuáles son los requisitos para liberar el bono? ¿Puedo pedir el valor de mi bono como excedente de libre disposición? Bueno, ahí hay algo que es súper importante, incluso para aquellas personas que se pensionan anticipadamente, porque en el caso de él se considera como una pensión de vejez. El hecho de pensionarse antes para él no es una pensión anticipada, sino una pensión de vejez. Bueno, para aquellas personas que tienen bono de reconocimiento, se pensionan a través de la modalidad de trabajo pesado, ¿cierto? Adelantan su pensión de vejez, o se anticipan su pensión a través de una pensión anticipada y también tienen bono de reconocimiento, el bono siempre es considerado en el cálculo de la pensión. Por lo tanto, no es que se vaya a liberar cumpliendo la edad, ¿ya? Porque ya está considerado de que se va a liquidar y va a ser parte de la pensión como tal, o ya es parte de la pensión como tal, porque ya está calculado de que en cierta fecha ese dinero se va a liquidar, por lo tanto ya se consideró dentro del cálculo de la pensión. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad ahí, a pesar de que se vaya a liquidar el bono a la edad de los 65 años, de poder retirar ese dinero, ¿ya? No se libera, es decir, se liquida y pasa a la cuenta, ¿ya? Y como ocurre eso, el sistema ya lo consideró como parte del proceso de la pensión. Por lo tanto, tampoco hay posibilidad ahí de retirarlo como excedente si es que la persona no tuvo derecho antes al excedente. Perfecto. Profe, nos va a dar tiempo a la última pregunta ya rápidamente, muy rápida, y dice por aquí Lili Soto. ¿Qué pasa si una persona tiene una pensión de retiro programado de 158.000 pesos? ¿Cuánto recibiré, mejor dicho, con la pensión garantizada universal? ¿Cuánto más recibiré, claro, con la pensión garantizada universal? Bueno, en el caso de Lili, yo asumo que si ella hoy día tiene 58.000 pesos de pensión, 158.000. 158, sí, 158, ella está financiando esos 158 con sus propios recursos. Y probablemente cuando ella, no sé si todavía tiene la edad de los 65 años, ¿cierto? Cuando pueda tener el requisito, el sistema le va a poder otorgar un complemento de pensión de 185.000 pesos más, si son ahora. Ahora recordemos que este monto de los 185 se va a reajustar todos los meses de febrero de acuerdo al IPC del año anterior. Por lo tanto, probablemente el próximo año vayamos a tener un monto mucho mayor y así a través de los años, ¿ya? Así es que, pero en el caso de ella, sí, esos 158 son dineros que ella financia con su propia plata, obviamente el incremento que va a tener va a ser el monto en el 100%, digamos, ¿ya? De la PGU, ¿ok? Perfecto. Perfecto. Profe, una duda que justo cuando usted dijo lo del reajuste según el IPC IPC. claro, de la pensión garantizada universal, no sé si al final en la ley quedó incluido que este año se iba a reajustar también en julio o en junio, por ahí creo, de manera excepcional.
La verdad que podríamos revisarlo, porque Revisémoslo. sí, porque lo que sucede es que podría reajustarse para aquellas personas que venían probablemente con el requisito anterior, porque recordemos que los meses de julio, ¿cierto? Correspondía efectivamente el reajuste para la gente del Pilar Solidario, Ya. para la pensión básica solidario y más el aporte previsional solidario. Habría que revisarlo si efectivamente en este mes se va a reajustar o no, y yo creo que es un buen punto, ¿cierto?, para poder aclararlo. Ahí lo dejamos entonces como tarea para la próxima semana, porque recuerdo que en la ley estaba previsto eso, en el proyecto de ley, no sé si finalmente en la ley se incluyó, porque una cosa ya saben que es lo que se discute y al final es lo que quedó la ley de la pensión garantizada universal. Ya, tenemos que ir cerrando, yo sé que quedaron ahí algunas preguntas, Quedaron bueno, preguntas, sí. sí, en nuestra pauta quedaron bastantes preguntas que ya les dijimos que han llegado muchas preguntas además durante este mes que estuvimos haciendo y dejamos seguir grabaditos también los programas de preguntas y respuestas y llegaron muchas preguntas. Reitero una vez más, que nunca está de más, si quieren y tienen dudas, nos pueden escribir al mail producción@fflay.cl, está saliendo ahí abajo, también el equipo lo está colocando ahí en el chat para que nos escriban si tienen dudas, consultas y podamos aquí resolverlo en la escuela de pensiones, digo, y sobre todo les invito a que lo hagan a través del mail si pueden, porque, o si no, si quieren, lo pueden hacer a través de los comentarios, pero siempre se nos pierden a lo mejor algunos, y entonces siempre para ser más ordenados, les pedimos que nos envíen ahí el mail y les vamos a contestar de la misma forma. Dicho esto, le voy a pedir a mi querida señora directora que por favor me coloque ahí también en pantalla la información de contacto del profesor Gustavo Dávila, ahí está saliendo, ahí tienen, querida comunidad, tanto el mail como también el WhatsApp, para que si ustedes quieren hacerle a lo mejor algún tipo de consulta más privada, con algún dato más no tan genérico y necesitan incluso a lo mejor contratar, digo, las asesorías del profe Gustavo, él encantado va a ayudarles, ¿verdad? Y prestarles también ese servicio. Excelente profesional, 5 estrellitas. Así que, profe, para ir despidiéndonos, ¿tiene ahí algo más que comentarnos también? No, invitar obviamente a las personas que sientan la necesidad, obviamente, como el caso que estuvimos viendo en las preguntas, de poder analizar de manera más detallada situación particular. Yo la verdad que ahí estoy llano a poder ayudar a las personas, así que está el mail, está el WhatsApp, realmente siempre pido, y esta temporada igual voy a pedir, que coloquen siempre su nombre cada vez que me escriben, por favor, para, para ahí facilitar un poco la comunicación. No, yo volver a esta temporada, estamos aquí dándole harto empeño y esfuerzo para poder estar lo mejor posible y poder que obviamente transmitir con toda la claridad posible los conocimientos y poder ayudar a la gente. Estoy la verdad que bastante grato de poder retomar esta nueva temporada. Eché de menos la verdad en el mes de febrero las clases, Oh, al nosotros también, equipo, profe. así que bueno, aquí estamos. Profe, ahí se me tiene que cuidar la garganta, hay harta, ¿Sí? harta miel, importante. Profe, también decir que hay preguntas que quedaron también en el tintero que nos ha escrito la comunidad que nos está viendo. No se preocupen que ya las estamos guardando para el próximo programa, así que les invitamos también a que se conecten el próximo jueves porque vamos a intentar también contestarlas. Ya saben que según el orden que vayan llegando, estas que quedan de este programa quedarán para el siguiente, más todas las nuevas que lleguen. Y también no me puedo despedir sin antes agradecer a todas las personas que a través de Facebook nos han mandado estrellitas, nos han llegado en el programa de hoy muchas estrellas, lluvia de estrellas tuvimos hoy, así que agradecer a todas las personas que siguen colaborando con nosotros y que eso hace también que nosotros podamos trabajar y seguir aportando esta información y en la medida de posible esta educación previsional. Dicho esto, ahora sí que sí, profe, nos tenemos que despedir, que ya van siendo las 9 de la noche, pero los dejamos invitados a todos a que nos sigan y el próximo jueves a las 8 se conecten en este Escuela de Pensiones. Yo les mando muchos besos. Chao, ha sido un gusto como siempre. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos, FIF Live.
un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FYF Live.